Ganadora de prestigiosos premios por su trabajo, incluyendo Mejor Fotografía en los premios de la Academia de Venezuela de Cine, con Dirección Opuesta y La Noche de las Dos Lunas, Alexandra Henao tiene una carrera multifacética entre la dirección y la fotografía de películas. En 2023 creó la Asociación Venezolana de Cinematografía ABC. Como siempre, les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales con el @cinefotolatino en Instagram, TikTok, X y YouTube. También les recuerdo que todo el material visual de lo que vamos a hablar en esta entrevista lo van a encontrar en la página web cinefotolatino.com. Espero que les guste este programa. Esto es Cinefoto Latino. Hola Alexandra, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Sí, muchas gracias por estar aquí. No, gracias. Sí. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta que siempre hago. Es ¿cómo empezó tu interés por la dirección de fotografía? Ok. Bueno, mira, yo di más vueltas que un trompo. Porque yo, cuando salí de la secundaria, yo tenía en mi cabeza que yo iba a ser médico de la República de Venezuela. Uh-huh. Y de hecho, entré en la Facultad de Medicina y estudié 5 semestres de medicina. Pero antes de irme a estudiar medicina, hubo como un periodo que no tenía nada que hacer y una prima me dijo que fuéramos a audicionar a un grupo de teatro que se abría un taller de teatro. Fui con ella, audicionamos, locamente ella no queda, yo quedo. y ahí empecé como a ver lo que era contar historias. O sea, ahí fue cuando me picó el gusanito de contar historias. Y estuve ese año haciendo ese taller de teatro y luego me fui a estudiar medicina. Cuando estaba en el 6º semestre, que empieza el preclínico, digamos que no hubo manera de que yo hiciera una cuarta pared que tienen que hacer los médicos para no estar todo el tiempo relacionados con la historia de su paciente. O sea, yo no pude hacer esa cuarta pared y me involucraba muchísimo en la historia de los pacientes y lloraba con ellos y me adelgacé y me deprimía y bueno, no logré hacer eso. Pero al mismo tiempo que estaba estudiando medicina, yo tomé otro taller de teatro en Mérida, porque yo vivía en Caracas y estudié medicina, ese tiempo de medicina en Mérida. Y bueno, luego cuando llamé a mi familia y les dije, miren, yo no tengo vocación de médico, yo me retiro. Eso fue un drama, mi mamá nunca lo aceptó. Mi papá dijo, bueno, está bien, lo que tú quieras, pero tú terminas una carrera, la que te dé la gana, pero una carrera. Entonces te obligan a terminar una carrera universitaria. Exacto. Y bueno, y ahí entré a estudiar comunicación social. Estudiando comunicación social nos dan una materia que fotografía y había un profesor y él es polaco. Lo llamamos Carete porque él no podía pronunciar carrete. Entonces decía, muchachos, vamos a cargar el carete, ¿no? Y en esa época, pues, esa clase de fotografía era con ampliadora, con blanco y negro, revelar tus fotografías en blanco y negro y todo eso. Y ese fue un momento para mí como clave. O sea, cuando yo encontré la fotografía y que yo podía revelar estas fotografías y contar historias a través de una fotografía. O sea, andaba todo el tiempo me compré una cámara, una Zenith súper ruidosa. Y iba al teatro a tomar fotos y pasaba mucha vergüenza porque, bueno, la Zenith hacía cacaca. Claro. y andaba todo el tiempo con esta cámara. Y entré a otro taller de teatro. Yo hice muchísimos talleres de teatro, pero yo juraba que también yo iba a ser actriz, pero... Entonces, ¿qué pasaba? Que en estos talleres yo me la pasaba era tomándole fotos a mis compañeros del taller. Inventábamos personajes, entonces yo decía, sí, vamos a hacer este personaje, y yo les tomaba fotos y fotos, y todo el tiempo hacía los bookings de ellos,
y al mismo tiempo pues la fotografía documental de la calle, del centro de Caracas, de La Varal, que es como una avenida muy movida y pasa de todo en esa avenida, en La Lecuna también. Entonces, digamos que ahí fue donde me picó el gusanito ya inevitablemente y ahí pues no solté la cámara por mucho tiempo hasta que terminé la carrera. Hice comunicación social, mis padres fueron muy felices porque, bueno, hice una carrera. Este, y ahí empecé a buscar la manera de seguir con la fotografía. Pero pasó que me entré a un cortometraje que dirigía Mariana Rondón, que además es, bueno, es una directora venezolana que yo admiro profundamente. Y ese cortometraje, yo era asistente de producción, yo era muy importante, me dijeron, porque yo casi todo el tiempo era de noche y yo era la que daba el café. Entonces, en ese cortometraje yo vi a una directora de fotografía y ahí es lo importante de cómo es, o sea, de que si tú te ves en un cargo, si tú ves, yo tengo una amiga que es escritora y ella es escritora porque mucho tiempo Delia Fiallo era como la escritora de novelas en Venezuela. Ella dice, yo desde pequeña me sentaba y veía escrito por Delia Fiallo. Cuando yo vi esa directora de fotografía, que era Micaela, yo dije, ya va, pero ella está con una cámara, ella está contando una historia. O sea, ella juntó las dos cosas que yo quiero hacer. Entonces, ahí como que se me prendió totalmente el bombillo. Y bueno, y después de todas esas vueltas, y entonces empecé a buscar la manera de estudiar dirección de fotografía. Dirección de fotografía. Que en Venezuela no había escuela como tal de dirección. No. Oye, y justamente, ¿cómo fue tu primer trabajo como directora de fotografía? A ver, bueno, lo que pasa es que en la escuela ya tú haces algunos trabajos de directora de fotografía. Sí, porque yo estudié en la National Film and Television School y ahí tú sales ya con un portafolio más o menos... ya sí, como un reel un poquito. Un poquito... bueno, pues porque ellos se aseguran de que tú salgas como muy preparado para trabajar en todos los ámbitos de la industria. Entonces, haces comercial, haces documental, haces ficción, haces todo. Entonces, claro, ahí fue bien interesante porque yo sí sabía que yo quería regresar a Venezuela a contar las historias las historias mías, las historias nuestras, ¿no? Pero hubo una cosa muy curiosa que cuando nosotros estábamos a punto de salir de la escuela, nos hicieron una entrevista con un agente y el agente me dice, bueno, chicos, ustedes tienen que hacer un reel más grande para que un agente los tome, un representante, eso no es así nada más, y a cada uno nos entrevistamos con este agente. Y él me dice, cuando me tocó mi turno, él me dice, Alexandra, mira, el problema que yo veo, que tú te quedes aquí, es en Londres, es que es como la quinta oportunidad, la que tú vas a estar buscando. Y yo, ¿cómo que la quinta oportunidad? Me dice, bueno, porque la primera oportunidad es del nacional, la segunda es del europeo, la tercera es del americano, la cuarta es de las colonias inglesas. Y entonces cuando estos 4 directores de fotografía no puedan, van a llamar a Alexandra. Entonces, claro, yo no era que, o sea, eso no me afectó tanto porque yo sí quería regresar a Latinoamérica. Yo amo Latinoamérica. Pero me pareció muy, muy curioso porque también tengo otras amigas que se han quedado y hubo mucho tiempo para que por fin lograran un permiso de trabajo. O sea, toda esta cosa del inmigrante es como, parece mentira, pero pesa mucho en tus decisiones, Claro. en tu carrera, ¿no? Y bueno, nada, entonces yo regresé con este reel y fue muy
muy rápido. O sea, yo entré a trabajar, apenas regresé, empecé a trabajar en publicidad y eso es lo que yo llamo mis horas vuelo, que fueron como 5 años de mucha publicidad. Y la publicidad, bueno, en Venezuela pues tenía todos los juguetes, Claro. toda la publicidad se filmaba en 35 milímetros, en fin. Entonces fue como otra parte de la escuela importante para mí. Pero yo considero que la primera vez que mi primer trabajo como directora de fotografía fue un largometraje que se llama Puras Joyitas. Ujú. Y ese largometraje yo lo conseguí porque yo supe que los dos directores estaban buscando director de fotografía y tenían a 4 directores de fotografía en su mira. Ujú. No me preguntes cómo yo conseguí el guión. Y entonces lo analicé, hice todo un estudio de cómo yo veía la película visualmente y los llamé y les dije, mira, yo también quiero estar en ese casting de directores de fotografía y te voy a mandar, mándame el guión, que yo te quiero mandar como yo lo veo y podemos reunirnos, dame la oportunidad. Le dije a los dos directores, denme la oportunidad. Y así fue. Entonces me llamaron para hacer esa película. Mm, Entonces digamos que esa fue como que el primer momento donde, porque también era un largo, tenía 4 protagonistas mm, y 81 locaciones. O sea, era como muy loco todo. claro. Y ahí fue cuando yo sentí que como que ese fue mi primer Tu trabajo. trabajo como directora de Oye, ¿y fotografía. en qué momento dijiste ya soy directora de fotografía? Mm, Bueno, yo creo que ahí empecé yo a decirme, ya creo, sí, puedo manejar un set, puedo contar una historia durante tanto tiempo a través de la luz. O sea, creo que el formato de largo, por todo este asunto de crear un universo de la película, crear el universo junto con el director de arte, o sea, todo esto, eh, me hizo sentir que podía hacer lo que yo había estudiado y lo que venía haciendo durante tanto tiempo. Claro. Porque claro, antes lo que te digo, antes eran como muchos comerciales, pero una vez que tú haces un trabajo largo, ya es como otra la manera de enfrentar ese trabajo, ¿no? Claro. Es una historia con los personajes, cómo ensanchar la emoción de cada momento, las atmósferas, ¿no? Eso para mí fue como muy, muy relevante ese momento Mm. de puras joyitas. Oye, y platícame cómo era la industria del cine venezolana cuando, pues antes de irte y ahora, si ha cambiado, si ha habido si hay una diferencia realmente de cuando tú te fuiste y de ahora. Sigo, sí, sí, obviamente hay una diferencia. Como te contaba, pues en Venezuela hubo un tiempo de mucha producción. Ujú. Eh, Había un apoyo importante para hacer películas y para hacer documentales, todo, que era por concurso, o sea, se concursaba y tú ganabas ese apoyo. Ujú. Y había laboratorios, había eh, muchas cámaras, o sea, como que estaba bien dotado a nivel de equipos, lo que era en ese momento nuestra pequeña industria. Y todo el mundo trabajaba, o sea, había espacio para todos. Y de hecho, yo recuerdo que hasta me daba el lujo de decir, no, este comercial no lo quiero hacer. Ujú. Sí, o no, esta historia me gusta más y esta no, Ujú. ¿no? Ahora siento que en ese momento éramos como más fuertes a nivel de infraestructura, pero yo siento que ahora tal vez somos más fuertes a nivel de guión. Mm, Entonces es como que de alguna manera a todos se nos ha como
se nos ha movido que tenemos que decir algo. Entonces, cada uno tiene una historia, cada venezolano tiene una historia que cada uno te puede decir, mi historia es de película, ¿no? Entonces, hay mucho que decir porque son muchas las cosas que hemos vivido, que nos han pasado, y que son eso, que son, las películas están hechas de las vivencias de los directores, de los escritores, ¿no? Y creo que en ese sentido nos hemos vuelto un poco más fuertes. De hecho, a mí me asombró mucho que en este último Festival del Cine Venezolano, que es un festival que lleva ya 20 ediciones, este año fue la edición donde más películas hubo, entre cortos y largos, ¿no? Claro. Hubo como 90 películas. Entonces, yo me preguntaba, ¿por qué tanta producción? Justo cuando tal vez los apoyos o tal vez la manera de producir el financiamiento, pues no era como era antes, ¿no? Y yo lo que creo es que el cine no lo aplaca nada. O sea, las historias las tenemos que contar y cuando un pueblo, una comunidad, un gentilicio siente que tiene que decir cosas, las dice como sea. Como sea. O sea, como sea. Órale, eso es súper interesante. Y bueno, justamente, bueno, tú, como muchos venezolanos, emigraste a otro país. Me gustaría que me contaras un poco cómo fue este proceso de salir, o sea, más bien de salir, de llegar a otro país, porque tú te fuiste a Perú. Primero fue Brasil. Es cierto, primero Brasil, claro, y luego Perú, bueno, y ahora México. Sí. Entonces, quiero que me hables un poquito de esto, cómo ha sido este proceso y qué te aporta como directora de fotografía estos cambios así de país y de empezar con un poco de cero cada vez, ¿no? Sí. Bueno, fíjate, es muy interesante el proceso de migración, ¿no? De cuando uno lo vive. Y yo creo que en mi familia, pues eso ha sido ya desde mis padres, porque mis padres son colombianos y ellos se emigraron a Venezuela. Entonces, ya, y de esas familias tan grandes, ellos fueron los únicos que emigraron, ¿no? Mi mamá tenía 9 hermanos y mi papá también 9. Pero los únicos que se fueron de Colombia fueron ellos 2. Entonces, por ahí ya la educación mía tiene algo de eso, algo de la inmigración. Claro. Y de hecho, cuando yo llegué a Colombia, llegué a Venezuela, yo llegué de 7 años más o menos, y yo era una niñita pues que hablaba muy colombiano. Y ahí era como el primer encuentro, como que los otros niñitos como que no les cuadraba mucho como yo hablaba, en fin, ¿no? Pero lo que te puedo decir es que a ti se te desarrolla un sentido de la adaptabilidad, un sentido de flexibilidad, que no lo consigues de otra manera, sino es llegando a otro lugar, ¿no? Y porque tú empiezas a entender que tú no vas a cambiar el otro lugar. O sea, tú te tienes que cambiar. El cambio es hacia ti. Y eso hace que también tu manera de ver, de ver el cine y en tu trabajo, tú también tienes que empezar a hacer esa flexibilidad, esa adaptación. Incluso a veces te asombras de cosas que tú no te hubieses imaginado que hubieses hecho, pero que las haces porque empiezas a ver cómo es que funciona, cómo se vende qué luz le ponen a la comida que venden en la panadería. Claro. ¿No? O qué, exacto, cómo cambia la luz durante todo el día en la ciudad donde estás. Hasta la manera en que la gente mira, cómo caminan. O sea, todo eso hace que tú te vuelvas muy, muy, muy... O si no te rompes, si tú no te adaptas, tú te rompes. Y una de las cosas que aprendí también de este proceso de migración es que yo, por ejemplo, peso cuáles son en los sitios donde estoy, como que cuáles son, porque todos los sitios tienen ventajas y desventajas. Todos tienen cosas buenas y cosas malas. Pero tú tienes que ver
de esas cosas malas o de esas desventajas, si son tolerables para ti. Si tú no toleras esas cosas desventajosas, pues ese no es el sitio para ti. Tú tienes que estar en un sitio donde las cosas buenas están muy bien, perfecto, pero donde esas cosas que no son tan ventajosas, tú sepas llevarlas, tú sepas navegar por ellas. Claro. Y bueno, entonces eso lo que más me ha dado la inmigración es la adaptabilidad. Adaptabilidad. Muy bien. Oye, ahora quiero hablar de una película que, bueno, Dirección Opuesta, que me hables un poquito de ella, porque con ella ganaste el premio de la Academia en Venezuela, ¿no? Uh-huh. Bueno, uno de otros dos premios. Bueno, me gustaría que me hablaras un poco de esta película. ¿Cómo fue el proceso de filmar, no? Porque además también es en otro país, o sea, llegar a, ¿no? No, esa la filmamos en Venezuela. Ah, ok, porque Sí. pensé que había pasamos a todo. Oye, pero a poco, órale, hay unas cosas que dije, órale, parece Italia esto. Bueno, no, pues claro, tiene Italia. Sí, claro. Los exteriores, solamente los exteriores son Italia. Ok, bueno, ahorita sí me hiciste como, espérame, pero yo no he ido a Venezuela, pero sí parece Italia. No, sí, por eso me saqué de onda, dije, no, espérame. Entonces, bueno, justamente hablando de estar en otros países, eso, entonces, ¿cómo fue? Los exteriores fueron en Italia. Sí, solo los exteriores que eran Italia fueron en Italia. Uh-huh. Pero todos los interiores y todo el resto digamos que el 97% de la película es en Venezuela. Y ese 3% de exteriores en Italia. Claro que había interiores italianos que también los hicimos en Venezuela. Claro. Entonces, Y háblame cómo fue ese proceso de filmar esa película, prepararla, y justamente esto de pensar los interiores, que es algo que pasa mucho, ¿no? Yo justo creo que fue mi primera película, fue así. Los exteriores eran en París y los interiores en Argentina, pero se supone que era el invierno en París y en Argentina lo filmamos en el verano con el calor, entonces los actores estaban tapadísimos como si era mucho frío. Entonces, bueno, ahora que me platicas esto, pues es muy interesante esta parte de imaginar que estás en otro país, al otro lado del mundo, haciéndolo en otro país, ¿no? sí. Entonces, ¿sí me puedes hablar un poco de eso? Sí, bueno, teníamos que la dirección de arte fue pues fundamental con estos interiores italianos en Venezuela, ¿no? Eh, y también, sí, yo pensaba como que la luz, a pesar de que era verano también en Italia, o primavera, yo sí pensaba pues las veces que he estado como en Europa, pues más o menos uno como que se acuerda, y era como una luz más suave, lo que eran los interiores de Italia, una luz más suave, y lo que era la luz en Venezuela, pues un poco más, entre comillas, un poco más dura, ¿no? Pero es que lo interesante de hacer esta película es que esa película está basada en una novela de Eduardo Sánchez Rugeles. Esa novela fue un boom en Venezuela. O sea, los jóvenes todos leímos, todo el mundo leyó esa novela. Todo el mundo leyó esa novela. Y, y esa novela, pues, hablaba como que de esta generación de jóvenes que empezó a sentirse muy defraudada de vivir en Venezuela, ¿no? De todo lo que pasaba. Y que fue la primera generación, los primeritos que empezaron a decir, nos queremos ir, ¿no? Y esta protagonista y el chico también, los protagonistas, pues son como una adoración para los jóvenes venezolanos. O sea, es como que las chicas se ven en Eugenia, los chicos se veían en Luis, en Badier, en todo este grupo, y la novela es muy buena. Cuando yo la leí me encantó, yo lloré, o sea, es buenísima. Digamos que el agobio mío con Alejandro, el director, yo decía, ¿cómo le vamos a llegar a lo buena que es esta novela? Que siempre es un problema, ¿no? Pasar o sea, que tienes un libro, una adaptación, y siempre
Exacto, Es entonces difícil. es difícil cuando es tan buena el libro, ¿no? Porque una de las reglas de la adaptación que te dicen es que tal vez tú no debas adaptar algo que sea tan bueno a nivel literario, sino que busca algo un poco más, menos boom, para que tú lo mejores, ¿no? Claro. Pero aquí era como que, ¿cómo vamos a hacer? Y sí pudimos, o sea, porque cuando se estrenó la película, pues la gente eh, agradeció mucho. No pasó esto de que, ay, no, yo no me imaginaba así, no, yo me lo imaginaba de otra manera, no, Eugenia no, no era así, ¿no? Y incluso hubo cosas que colocaron en el guión que no están en la novela, Mm. eh, pero sí, era como en el proceso cuando yo leí la novela, yo me imaginé cosas y Alejandro también. Entonces era como llegar los dos a coincidir en esa imaginación de cuando leímos la novela y también un poco también retirar la novela y ya decir, bueno, este es el guión, vamos a centrarnos en el guión. Y sí, fue muy duro porque además esa película, las 2 primeras semanas, las perdimos. O sea, nosotros empezamos a filmar y esas 2 primeras semanas se perdieron y tuvimos que volver a Porque filmar. cómo se perdieron. Porque, bueno, por razones que yo desconozco, la actriz principal se tuvo que ir. Entonces tuvieron que volver a... Porque no existía un plano sin ella. Entonces tuvimos que volver a refilmar Uf, esas 2 semanas y para una película latinoamericana o por lo menos es que independiente, imposible casi. que te quiten 2 semanas de presupuesto es bueno, al Nunca hígado, pasa. ¿sabes? Entonces Nunca pasa. luego todo eso restó para lo que faltaba, o sea, restó para todo lo que había que hacer con la película. Y era un road movie, o sea, todo la crew Claro. moviéndose de un lado para otro y también era mucho de adaptarse a lo que encontrábamos porque tampoco era que podíamos haber hecho toda la gira de locaciones antes de empezar la película. Entonces llegábamos como a algunos sitios y algunas veces yo era conociendo algunas veces la Mm, locación por primera vez. Y el mismo día casi. exacto, entonces sí fue dura, fue duro hacer la película, pero yo la recuerdo con mucho cariño porque, bueno, Es interesante esto que me dices porque hay una parte un poco en el proceso que dices de, pues me adapto. Hay una parte un poco documental en esto de, bueno, veo la locación a ver cómo está, me tomo 2 minutos, vamos a pensar cómo la fotografiamos, ¿no? De esto que me platicas me hace pensar un poco en, ahorita vamos a hablar de documental, pero me hace un poco pensar en eso de la adaptabilidad, ¿no? sí. Y nada más quería que me platicaras un poco, porque la cámara es muy interesante, ¿no? Pero hay la cámara en mano y la cámara fija, los planos fijos, los paneos y eso. Nada más quería que me hablas un poquito de la cámara, cómo la pensaron, qué es lo que es fijo y lo que es en mano. En dirección opuesta. En la película. Sí, 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 Ajá, sí. ajá. Bueno, un poco Italia era como más Exacto. tranquila, ¿no? O sea, tal vez como que el viejo continente un poco más centrado. Este, y ya para la parte de ellos, en el road movie, viajando de un lado para otro, viajando hacia Mérida, a buscar el abuelito y todo esto, pues ya era como más suelta la cámara, más buscándolos, sí, buscándolos a ellos, ¿no? Buscando sus acciones, Claro. yendo con ellos. eh, Sí, a mí, por ejemplo, me gusta mucho hacer cámara porque yo me convierto como en otro personaje, ¿no? Cuando uno hace cámara, uno es otro personaje. Y eso me ponía en la misma situación que ellos, ¿no? Y buscar como que lo que estaba pasando. Y Alejandro es muy... eh, o sea, nosotros hablamos mucho antes de filmar. Ya con Alejandro yo he hecho 2 películas y es mucho de conversar antes. Pero él es muy intuitivo en el set, es muy de conseguir en el set cosas. Aparecen cosas que, que de repente ensanchan lo que se va a contar. O sea, a lo mejor no está planificadísimo todo, pero tiene
entre los dos hay una cosa que es muy buena, que es como que de repente, pero mira esto acá, ¿no? Y de repente como que coincidimos. Entonces, la cámara en mano nos gustaba mucho porque nos daba esa libertad como de encontrar cosas y de ir contando, entre comillas, sobre la marcha. Órale, qué interesante. ¿Y, y cómo fue ir a Italia? Porque me imagino que, digo, si fue un poco como fue en mi experiencia, es que es un crew muy, muy chiquito, ¿no? Y no, pues, ¿cómo fue filmar en Italia? Entonces, Bueno, mira, esta es una de las cosas que te da la diáspora. La película tenía ya muy poco dinero porque lo último que se hizo fue Italia y ya la película estaba, pues sí, con todo esto que te conté de las 2 semanas y todo esto, pues había muy poquísimo dinero. Y ahí, y yo empecé, se hizo, o sea, terminamos y Italia no se hizo inmediatamente, se hizo como al tiempo. Yo en ese momento estaba haciendo otro trabajo y Alejandro me dice, Alexandra, ¿cómo vamos a hacer? Porque tampoco es que, o sea, voy a ir yo y mi esposa y la actriz, prácticamente, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos o sea, ¿qué hacemos? Y ahí, salió Manrique, que es otro director de fotografía venezolano, que vive en España. Entonces hablamos, él vio la película, todas las indicaciones, tarara, y él filmó esa parte de Italia. ok, órale. Entonces esa es una de las cosas que a lo mejor uno al principio dice, ah, no, pero ¿cómo no voy a filmar yo Italia y tal, no? Pero cuando tú tienes un colega en el que Pues, confías tanto y en el que él es venezolano, o sea, él ya había trabajado también con Alejandro, entonces se dio perfecto, ¿no? Y así fue como hicimos Italia. La Tranca, quería hablar de La Tranca, que es un trabajo documental. ¿Este fue antes o después de Dirección Opuesta? Fue antes. Antes. En realidad ese fue antes incluso que Puras Joyitas. Mm, Ese fue el primer trabajo que hice cuando regresé a Venezuela, o sea, y hubo un paro de PDVSA, que duró mucho, mucho rato, y en ese tiempo yo apliqué a eran como unos intercambios entre México, Venezuela y Colombia. Entonces, un artista de Venezuela se iba a Colombia, uno de Colombia se iba a México, el de México, y así, ¿no? ok. Pero yo me fui a hacer un documental sobre un campesino, sobre cómo un campesino colombiano está bien con el paramilitar y con los militares. O sea, cómo hace en esa época, ¿no? Sí. Cómo hacía un campesino para lidiar con estas dos fuerzas ahí en el campo, ¿no? Y cuando yo llegué o sea, yo lo quería hacer en Chocó, pero cuando me quise ir a Chocó me dijeron, tú no puedes irte a Chocó si no nos firmas aquí el Ministerio de Cultura, si no nos firmas aquí que tú te haces responsable de tu vida. ¿No? Entonces dije, oye, como que para Chocó no me voy a poder ir, ¿no? Y entonces me fui hacia Cartagena. Empecé a hablar con los campesinos, ellos no me daban información, o sea, me daban información cuando la cámara no estaba claro, y cuando de por medio. Cuando la cámara estaba por medio, ellos me hablaban de cualquier otra cosa, de lo que sea, menos de lo que yo les preguntaba. ¿Y cómo lograste? Entonces, claro, ahí yo dije, yo tengo que regresar con un documental, yo tengo que hacer un documental porque eso fue lo que yo ofrecí. Sí, claro. Y apareció esta mujer maravillosa que hasta el sol de hoy para mí es una sabia, así una sabia, de estas sabias folclóricas que lo saben todo. Y para mí fue así como que apareció La Tranca por esa calle vendiendo suero y yo dije, ahí está mi documental. Y me pegué de ella por 1 mes y medio. ¿Y tú fotografiaste y dirigiste? Sí. Ah. Y bueno, íbamos con un amigo sonidista y mi padre, él no sabía que él era el productor, pero él era el productor. Oye, bueno, dos cositas. Primero, La Tranca, ¿con qué cámara y lentes filmaste? Con una XL1, ¿sabes? Órale, sí, genial. Y lentes Canon, Canon
que tenía el lente grandote. Que decíamos, wow, ya es cine, porque te pone el lente. Esa cámara. Y justo de dirección opuesta, ¿qué cámara y lentes también? Bueno, ahí fue, a ver, esa fue una Epic Ujú. y los lentes, los MK3 de Zeiss, Ok, los luminosos, ok, sí, los Super Speed que Super le Speed. llaman. Ujú. Muy bien. Mira, entonces justamente esto de este documental que dirigiste y fotografiaste me lleva a la siguiente película, porque es muy interesante tu camino de directora de foto, que está muy ligado a justo a esto, cuando me contaste lo de esto de la medicina, que te involucrabas demasiado, que en realidad pues estás muy ligada a esto de pues de contar historias, no solo tal vez como directora de fotos, sino como directora, ¿no? Entonces esto me lleva a la película Mi tía Gilma, ¿no? Quiero que me platiques cómo fue este proceso de ti como directora y de esta película en general. A ver, sí, mi tía Gilma fue una película que apareció como de una urgencia, porque nosotros yo tenía otro guión escrito y estábamos aplicando con ese guión para varios apoyos y uno de los apoyos más importantes pues no se dio sí, porque bueno, Venezuela no dio su aporte, en Sí. fin, todo este asunto. Entonces, eso se cayó y para mí fue así como que fue muy duro. Y yo le dije a Beto, el productor, le dije, mira, yo tengo otra historia que es un poco menos compleja que la de este guión. Yo tengo esta otra historia y yo creo que podemos, con lo poquito que tenemos, hacer esta otra, ¿no? Y él me dijo, ajá, ¿dónde está el guión? Y yo, aquí. Entonces, me dijo, bueno, no, pero ahí no sirve. Ajá, ¿cuándo tengo el guión? Entonces le dije, bueno, dame 6 semanas y yo te lo doy. Yo en 6 semanas escribí ese guión, porque de verdad esa historia yo la tenía macerada por mucho tiempo, porque Sí, sí tiene cosas biográficas eh, y cosas biográficas de amigos, ¿no? De claro. gente que conozco. Entonces, hice el guión, escribí el guión, y esto ahorita me parece hasta un poco irresponsable de decirlo, ¿no? Ujú. Porque los guiones hay que reescribirlos, hay que volverlos a escribir, hay que dejarlos descansar, volverlos a tomar, pero bueno, así fue como se dio mi tía Gilma, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Él me dice, bueno, ajá, ¿y cuáles actores ves tú aquí, no? Porque yo decía, no, él me decía, pero es que Alexandra, ¿cómo vamos a hacer una película en tan poco tiempo, eh, tan rápido, ¿no? Entonces yo le dije, bueno, no, pues sí, sí se puede, sí se puede. Ya yo sé quiénes son los actores. Son estos. Y todo fue saliendo como así. Y de repente ya Beto viajó a Venezuela, empezó a buscar la pre. Al mes viajamos Mariale, la actriz, que también está con Diana Peñalver. Entonces viajamos y empezamos toda la preproducción, ¿no? Y esa historia es realmente lo que te digo, es como que fue muy de urgencia, porque también nosotros sabíamos que esa actriz es de 13 años y si tenía más de 13 años ya no me Claro, funcionaba. claro. Y además, el momento en que estaba Venezuela, fíjate, nosotros terminamos de filmar y como a los 3 meses Venezuela se dolarizó. Claro. Entonces ya no se iba a No se poder hacer podía, claro. nunca. O sea, esa película se O hacía en sea, ese fue una, momento, no se hacía que es de nunca. las cosas bonitas del cine y justamente porque algo que no dijiste es, bueno, Beto y Mariale, la actriz principal, bueno, Mariale es pues, tu hija Sí, Fayal es mi hija. y Beto, pues tu marido, ¿no? Exacto. Entonces, pero bueno, justamente quiero hablar es que se me hace maravilloso, digo, yo tengo un hijo y no sé si quiera dedicar a ser actor pero es como un sueño para un cineasta que tu familia trabaje contigo, ¿no? Para mí, espero que un día mi hijo trabaje a mi lado o me asista a cámara o
fotografía algo conmigo. Pues entonces quiero saber cómo fue este proceso de trabajar junto en una película tan importante para ti con tu hija y tu marido para crear esta película, ¿no? Ya. Bueno, Cometo sí ya venimos hace tiempo Trabajando. siendo el productor de varias cosas mías, ¿no? Porque, por ejemplo, Cuyujani Envenenado también él es el productor y así. Pero con Mariale, fue un poco más, fue como muy fluido. En realidad, Mariale no es una niña que desde chiquita te diga, yo quiero ser actriz, yo no. Yo se lo propuse. Ella dijo, bueno, pues sí, puede ser interesante, porque es que mi hija es como muy ecuánime, Ya sé, pero al mismo tiempo ella es arriesgada. claro. Y dijo, bueno, a ver, entonces, pero yo no la dejaba leer mucho el guión Ujú. para, No, porque de la manera que yo quería dirigir esto, quería que ella no estuviese como preparando cosas antes de que claro, que eso pasaran. le pasa luego mucho a los niños adolescentes, Exacto, ¿no? entonces yo le iba dando como que las cosas de a poquitos, de a poquitos, de Mm, a poquitos, y fue muy, muy fluido con ella, y de hecho, durante el rodaje, pues mucha gente ni se enteraba que que su nosotros mamá. éramos, Pero no me extraña de Mariale, ¿eh? Porque digo, la gente no la conoce. Yo trabajé con ella, fue mi trainee de cámara. ¿Cuántos años tenía? 10 16, y, 17. y a todo el equipo de cámara se nos olvidaba que era pues, un adolescente, porque es muy profesional, demasiado. Y a mí me pedía, o sea, y por ejemplo, es algo que yo le admiro mucho a Mariale. A Mariale, si nos estás viendo, te saludo. Tú sabes. No, que es una persona muy curiosa y eso yo le he dado ese ejemplo a muchos jóvenes que quieren hacer dirección de foto porque sin saber nada de foto, o sea, me preguntaba y de la Alexa, oye, ¿y estos colores que aparecen? Y le digo, el false color, mira, la piel es así. Y lo anotaba, y lo anotaba, y lo anotaba, y todo lo anotaba, todo lo anotaba. Y luego me enseñó y me decía, hay que hacer esto. Y de hecho, me hizo un dibujo, no sé si lo viste. No, Me hizo un retrato de que no me acuerdo muy bien la frase, pero dice, o sea, está mi cara y dice, al set se va solo de negro. Una cosa así. Y es de los apuntes, pues que yo le dije las primeras cosas, oye, tienes que venir así de negro. Y entonces, bueno, no me extraña que sea tan... Y además la pones en cámara y es muy buena, ¿no? Pero bueno, Y ahora, porque siento que con Mariel es muy sencillo trabajar, ¿no? Tal vez, pero ahora justamente como tú como directora de foto y colaborar con otros directores de fotografía en esta película, ¿cómo fue? ¿Y hasta dónde cedes como directora para dejarle el lugar al otro director de fotografía? O no sé si tú fotografiaste mucho y solamente fue una colaboración. Quito, ¿cómo fue? mira, si nosotros hubiésemos tenido el presupuesto suficiente para tener, por ejemplo, un director de fotografía y que yo me desentendiera de eso, yo lo hubiese hecho así. Pero habían cosas que no podíamos tener. Eh, entonces, fue, y otra de las cosas era que esta película, durante el rodaje, yo fui metiendo muchas cosas que estaban pasando en el guión. O sea, por ejemplo, empezaron estos apagones de 10 días, donde todo el país estaba en apagón. Entonces eso, por ejemplo, lo metí dentro del guión. Entonces había muchas cosas ¿Qué como iban pasando? documental. De hecho, las tomas del metro, pues, fueron así, como que metámonos en el metro y filmemos, ¿no? Este, mucha cosa muy documental. Entonces, también en las marchas y en esta parte sí, en esta parte de las marchas, pues no podíamos salir con cámaras grandes porque no nos iban a permitir Claro, filmar. Teníamos que ser cámaras pequeñas, ¿no? Como que muy como que estamos caminando por ahí, que claro. estamos haciendo algo, ¿no? Entonces, yo sentía que yo no me podía poner preciosista con la fotografía. O sea, como que lo que podíamos controlar dentro del hospital o dentro de las locaciones, este, tenía que hermanarse con lo que estaba hecho de manera documental, para que no brincara, Claro, ¿no? Para que no fuesen dos películas diferentes. Entonces, por eso, de alguna manera, yo decidí que
filmar, o sea, como iluminar los espacios, más que iluminar como el personaje, la situación, ¿no? Sino como iluminar el espacio y que el espacio te dé, tenga esa libertad donde los actores se mueven y la cámara también está un poco más libre y eso, ¿no? Un poco como igualar esas dos cosas al mismo tiempo que yo tenía actores que varios de los actores secundarios pues no son actores naturales. Y a mí me gusta mucho mezclar actores profesionales con actores naturales o primera vez actores. Entonces, al igual que me gusta igualar eso, entonces también pensé en que la fotografía fuese un poco más así, ¿no? Como más parecida a lo que yo iba a tener a nivel de documental, ¿no? Y con mi cámara, que lo que sí hicimos fue como que él, sí, había como, a ver, el equipo de cámara me ayudaba porque claro, tú estás más metido en la Claro. dirección, entonces ellos o sea, cuidaban mucho que las cosas estuviesen bien, o sea, a nivel técnico también, y también me daban propuestas que yo escuchaba, porque a mí me gusta escuchar a mi equipo Claro. siempre, o sea, Sí, o sea, y está bien eso porque abandonaste un poco tu parte de fotógrafa y lo que tiene que hacer un director al final, confiar un poco en... exacto. Dijiste una cosa que para mí es muy importante, que creo que es lo más importante de los directores de foto de cine, es a veces olvidar el preciosismo y olvidar la perfección y que la imagen sea hermosa, porque ¿qué es lo más importante? Es la historia, ¿no? Los actores, ¿no? Pero a muchos directores de foto se les olvida y yo siempre se los recuerdo, ¿no? Es decir, es que lo importante es contar esta historia y cómo la vamos a contar, ¿no? Y entonces, bueno, eso se me hace muy interesante esto que dices, ¿no? Sí, sí, la historia para mí es lo que me va incluso a dar la motivación De todo, de de la la iluminación iluminación, y de de la... todo, porque Oye, y quería saber, ¿qué, para ti, qué, crees que los directores de fotografía tienen que aprender a dirigir o que tienen que dirigir un poco en general o no crees que sea necesario? ¿O crees que sí ayuda? yo sí creo que debemos por lo menos tener una base de storytelling, de qué es contar una historia. Yo sí creo, fíjate, yo tuve un profesor, Dick Ross, que él daba storytelling, pero entonces en esa época como que solamente lo daba para los directores de documental, ¿no? Y nosotros, o sea, cuando yo me enteré que él estaba dando esa materia, pedimos que nos dieran esa materia. O sea, yo con mis compañeros digo, oye, nosotros tenemos que tener storytelling, ¿no? Claro. Y pedimos esa materia y él nos dio esa materia. Y fue increíble cómo él abrió la clase. La primera clase fue increíble cómo la abrió. Él nos mostró un documental, un cortometraje alemán que estaba perfectamente hecho, o sea, técnicamente precioso, estaba increíble. Y otro corto que creo que era iraní, no me acuerdo, pero era casi que o sea, lo que estaba muy bien contado, pero no tenía toda digamos, así, el despliegue que tenía el otro. Nos preguntó al final cuál nos había gustado más. Y todos tuvimos que tragar duro, ¿verdad? Porque nos gustó más el que no estaba, Claro. ¿no? Sino el que contaba esa historia Exacto. que era increíble, de una chica que era hija de una mujer prostituta, en fin, era como... Y en esa, me acuerdo que en esa clase, para mí también fue muy determinante eso, ¿no? De que el director de fotografía está para también contar la historia. Claro. Y sí creo que tenemos que tener Un una poco de clase, por ejemplo, que las escuelas tengan una parte de storytelling para directores de fotografía. Claro. Yo creo que eso sí es. Porque muchos directores de fotografía que están empezando a veces dicen, no, es que eso es de dirección, yo no me quiero meter ahí. Pero eso que dices es muy importante. Me hace pensar yo doy un ejemplo cuando me dicen, no, es que mi cámara y no se va a ver bien y eso. Y les pongo el ejemplo de Festen, la película de Lars von Trier, que técnicamente, digo, ya entramos en una cosa de cuestión de estética y que pues sí tiene una onda estética buena, pero que técnicamente desde un punto de vista fotográfico perfecto, eso pues
no es una película bonita, salta ejes, no le importa, está borrosa a veces, pero la fuerza de la película es muy fuerte, Exacto. ¿no? Entonces, bueno, para terminar, que nada más que me contaras un poquito de la ABC, que eres de las fundadoras de la ABC, la nueva sociedad de cinefotografía en Venezuela. Sí, bueno, mira, la ABC, nosotros ya creo que tenemos 3 años y pues somos una asociación venezolana de cinematografía que tenemos una filosofía pues muy acorde a lo que somos la mayoría de nuestros integrantes, o sea, todos los integrantes que estamos allí, pues comulgamos con esta filosofía que es estar abiertos, no estar abiertos a apoyar a nivel de formación, a nivel de proyección, a los cineastas venezolanos, a los directores de fotografía venezolanos que son profesionales y que se están formando, ¿no? Claro. Entonces, un poco nosotros cuando nos formamos, nos dimos cuenta que queríamos como que una asociación un poco más horizontal, en el sentido de poder invitar también a nuestros colaboradores. Entonces, tenemos como que lo que es el departamento de cinematografía, tenemos foquistas, tenemos coloristas, tenemos todo todos los miembros y todos los profesionales que tienen que ver con la dirección de fotografía, claro, ¿no? Entonces esto nos ha ayudado mucho porque nos apoyamos muchísimo, sobre todo que somos como una diáspora, entonces está buenísimo porque siempre encontramos el amigo por allá, que está por acá, claro, y hay mucho intercambio de información. Tenemos varios docentes que claro, están trabajando muchísimo en Venezuela para hacer estas películas que tú dices, pero ¿cómo hacemos tantas películas? Bueno, porque estamos en ese proyecto, ¿no? Y sí, o sea, yo siento que ha sido muy, muy determinante también en que la asociación ha incluido a las directoras de fotografía y a directoras de fotografía que estaban emergiendo. Claro. Y bueno, también tenemos veteranos. Sí, claro. Y ha funcionado maravillosamente porque ha abierto un nuevo espacio para claro, todos estos directores de fotografía que necesitaban como este espacio que es como una colegiatura, ¿sabes? Claro. Como ese sitio donde te avalan tu trabajo y claro, incluso la última vez que hicimos el otorgamiento de siglas, pues lo hicimos de esta manera como que de invitar a otros directores de fotografía acreditados de otras asociaciones, para que ellos avalaran el trabajo profesional de nuestra asociación. Claro. Entonces, para mí ha sido un éxito porque no, pues felicidades. Sentimos no, pues felicidades. Me gusta mucho esta filosofía de compartir la educación y todo esto. Bueno, para terminar quería preguntarte ¿qué consejo le darías a un director de fotografía o directora de fotografía que está empezando o que está estudiando o que quiere estudiar dirección de fotografía? A ver, yo lo que le diría es que tenemos que estar abiertos a los cambios. O sea, porque por mucho que nosotros queramos planificar al dedo, al pelo nuestras carreras y planificar la película de pies a cabeza como yo la quiero y todo esto, en nuestro, y sobre todo a los que migramos, el cambio es algo que tenemos que abrazar. Es inevitable los cambios, entonces es algo que tenemos que abrazar y que tenemos que además sacarle todo el provecho que podamos. O sea, cuando te cambiaron la locación, que esta locación se cayó y que tienes que hacerlo en esta otra, bueno, hay que abrazar el cambio. Y es la adaptabilidad, que ya lo habíamos hablado al inicio, ¿no? Entonces, eso, ser flexibles y siempre pensar en que las cosas también vienen para que tú crezcas en ese ejercicio de abrazar el cambio. Claro. Órale, qué bonito. Bueno, vamos a pasar al jueguito. ¿Estás lista? Sí. Bueno, ¿HMI o tungsteno? Tungsteno. ¿Tungsteno o LED?
LED, ¿LED o el sol? sol, ¿Cámara fija o cámara en mano? en mano, ¿Telefoto o angular? angular, ¿Óptica vieja o óptica nueva? vieja, ¿Esférico o anamórfico? esférico, ¿Celuloide o digital? celuloide. Ah, sí. Pero es difícil ahora, Es finalmente. muy difícil, pero bueno. Bueno, en México ahora se puede, ahora que estás en México se puede un poco más. Ya Qué empezó. bueno. Ojalá que sí. Extraño muchísimo el celular. 1.3 o 5.6. 1.3 ¿Lente con filtro o lente sin filtro? con filtro. ¿Qué filtro? Bueno, el Soft FX, por ejemplo, me gusta ese Soft FX para las chicas. Ah, oye, ¿le muevo una cosita y estamos o necesito media hora? No, le muevo una cosita y ya estamos. O sea, mientes. Como todos. ¿Una cámara o dos cámaras? Una. ¿Nueva ola francesa o nuevo Hollywood de los 70s? Nueva ola francesa. ¿Color o blanco y negro? Color. ¿Raúl Cutar o Vilmo Sigmund? Vilmos. ¿Néstor Almendros o Gordon Willis? Gordon. Muy bien, pues está perfecto. Pues muchas gracias. Gracias a ti, Alfredo. Gracias por compartir con nosotros tu conocimiento. Muchas gracias. Les agradecemos a todos haber visto este programa. Les recordamos que todo el material visual de lo que hablamos con Alexandra está en la página web cinefotolatino.com. Igual los invitamos a abonarse al canal, darle like y a seguirnos en nuestras redes sociales, en TikTok, Facebook, Instagram, y X y YouTube con el @cinefotolatino. Les agradecemos haber seguido este programa y nos vemos hasta la próxima.